Hola, yo soy Mar y este es mi diario creativo. Hay momentos en los que tengo una idea increíble para desarrollar un producto específico. Siento que la tengo moldeada en mi cabeza, la tengo completa, es tangible, pero al pasarla al papel me quedo en blanco. Prefiero hacer todas las tareas mínimas que tengo en ese momento y que he pospuesto por mucho tiempo. Entonces me acuerdo de la planta que está a punto de secarse y que no he regado hace días. Me acuerdo de la blusa que perdí hace un año y emprendo la tarea de buscarla. En cambio, en la pantalla de mi computador titila el cursor o encima de mi escritorio se encuentra el cuaderno esperando que escriba la primera palabra o que dé el primer trazo. Y no es pereza, no es falta de voluntad, no es desaliento, no es aburrimiento por lo que hago, es procrastinación. Pero, ¿y esa palabra tan sonada qué es? Procrastinar es básicamente aplazar una tarea. Pero esto tiene un trasfondo y es que la actividad que debemos emprender nos genera sentimientos negativos, es decir, nos genera ansiedad, frustración, miedo al fracaso, entre otros. Y al emerger este tipo de sentimientos preferimos evadirlos antes de enfrentarnos a esa incomodidad de reconocer lo que son. Y aquí es donde realizamos todas las actividades que quizás está así por pereza no habíamos querido hacer antes. En el proceso creativo la procrastinación es muy común y desde mi experiencia podría decir que es el pan de cada día. Y de hecho es lo contrario a la creatividad, porque mientras crear requiere acción, procrastinar la evita. Y aquí es donde vuelvo al punto inicial del video. Mientras en mi cabeza todo parece completo, todo parece tangible, todo parece muy bien estructurado y creado, al momento de sentarme a escribir estas ideas o sentarme a plasmar estas ideas, sencillamente no soy capaz de hacerlo, me quedo completamente en blanco. Me ha tomado muchísimo tiempo entender cómo lidiar con ello. Y he probado muchos métodos, pero ninguno me ha funcionado realmente. O bueno, no me ha funcionado a largo plazo. He alejado el celular de mí mientras estoy escribiendo. He probado el método Pomodoro, he escuchado música clásica, lo-fi, música para concentrarse, para meditar. He probado hacer primero lo más difícil y después lo más fácil y viceversa. He instalado aplicaciones donde un árbol muere cuando desbloqueo el celular. En fin, he probado muchas cosas y en realidad nada me ha funcionado. Y es porque entendí mucho tiempo después que no estaba yendo al fondo del asunto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para combatir la procrastinación? Primero, entiendo cómo me estoy sintiendo. Y sí, porque la procrastinación, como lo dije al principio, no es solamente el hecho de aplazar una tarea, porque eso podría ser pereza, sino que esta tarea nos genera ciertos sentimientos negativos a los que no nos queremos enfrentar. En ese sentido, yo trato de entender qué está pasando dentro de mí, qué me limita a hacer esta tarea. Y lo más importante es que no trato de ocultar este sentimiento con cosas que me generen satisfacción instantánea. No escucho música para tapar esta maraña de ideas en mi cabeza. No leo libros para alejarme de la realidad y que este sentimiento no se instale en mi pecho. No me dedico a otro tipo de actividades que sencillamente no van a permitirme estar dentro de mí y entender qué es lo que está pasando. Segundo, busco en toda esta maraña de sentimientos y empiezo a hacerme preguntas que necesito irme respondiendo. A veces estas preguntas no son tan fáciles de responder o no llegan de inmediato, por eso digo que me ha tomado un poco de tiempo poder entender cómo llegar al punto de combatir un poco esta procrastinación. Y entonces trato de responder conscientemente. ¿Qué siento que va a pasar cuando termine la actividad? Cuando termine de escribir este texto, cuando termine de editar este video o de grabarlo. ¿Qué siento que va a pasar? Segundo, ¿qué se interpone entre la idea y la concreción de la misma? Y tercero, y la más importante, es ¿a qué le tengo miedo? Y esta es la pregunta más importante porque sé que a mí me pasa y sé que le pasa a mucha gente que tenemos miedo a no poder satisfacer lo que tenemos en nuestra cabeza. Entonces tenemos esta idea tan precisa que al pasarle a la realidad, pues claro, tenemos que pasar esta idea por herramientas, por métodos, por nuestra propia capacidad creativa, la que hemos desarrollado, y a veces nos da miedo que todo esto que está en nuestra cabeza no salga.
no salga justo como nosotros queremos que salga. Y en esta pregunta realmente me demoro mucho porque a veces no solamente es el miedo al fracaso, a veces es el miedo al que dirán si yo hago esto, o miedo a que esto que yo haga no sea tan bueno como lo que ya he venido haciendo, por ejemplo, que no sea capaz de hacer algo mejor de lo que he hecho antes. Estas preguntas son fundamentales porque precisamente son el kit de la cuestión, son el trasfondo de lo que es la procrastinación en el proceso creativo. Y tercero, cuando ya logro identificar esto, hay una pequeña ventana y una pequeña luz que me permite entender que esto que está pasando es miedo, esto que estoy aplazando simplemente lo estoy aplazando por miedo. Y en ese momento, en esa pequeña abertura de luz, en esa pequeña abertura de esta puerta, empiezo a crear, empiezo a escribir, empiezo a grabar. Y claramente que esto no sucede de la noche a la mañana, porque muchas veces toma tiempo entender por qué, si nosotros estamos tan deseosos de crear, nos paralizamos como si no quisiéramos realmente hacerlo. Y muchas veces vienen los reproches, es que yo realmente como que no quiero hacer esto, o no tengo el suficiente talento para hacerlo, cuando sí puedes hacerlo, pero hay que entender qué es lo que se está interponiendo entre ese deseo que tenemos, ese deseo de crear, y la realidad de materializarlo. De esta manera he podido manejar un poco mejor la procrastinación cuando me dedico al proceso creativo. Este video es en sí una manifestación de ese malestar. En mi cabeza, hablar de la procrastinación en el proceso creativo era una idea muy interesante, era un tema central. Lo pensaba hacer, pero estaba este límite entre la idea y cómo voy a ejecutar esta idea. Y lo pospuse, escribí el guión, pero no me gustaba, lo aplacé, hasta que finalmente entendí que pues lo que subyace no tiene tanta relevancia, sino que lo que importa es crear, y sencillamente este es el resultado. Eso es todo por este diario creativo. Espero que hayan sacado algo interesante de aquí y nos vemos en la próxima. Adiós.